Mi intestino me declaró la guerra cuando yo tenía 17 años. No empezó en un hospital. No empezó con un diagnóstico. No empezó con una explicación médica. Empezó en mi casa, en el baño, un día que fui a evacuar normalmente, como cualquier otro día, y vi sangre. Sangre roja, clara. No era una mancha cualquiera. No era algo que se pudiera ignorar. Era sangre. Y lo más extraño era que, al principio, no había dolor, no había diarrea, no había urgencia. Tampoco estaba corriendo al baño, ni sentía ninguna molestia en mi cuerpo. Ese día fui como iba normalmente al baño, pero cuando vi aquella sangre, algo cambió. Me quedé mirando, aunque en ese momento todavía no entendía lo que acababa de ver. Yo no sabía nada de colitis ulcerosa. No sabía lo que era una enfermedad inflamatoria intestinal, ni sabía que una enfermedad crónica podía empezar de una forma tan simple, tan incómoda y tan difícil de explicar. Yo era un muchacho de 17 años que acababa de terminar el bachillerato y estaba en casa, en esa transición de entrar a la universidad. Una etapa donde uno piensa que la vida está comenzando. Uno piensa en estudiar, en trabajar, en conocer gente, en hacer planes, en imaginar una vida normal. No piensas en médicos, hospitales, colonoscopías, medicamentos ni brotes. No piensas en pasar años pendiente de baños, sangre, cansancio y recaídas. No piensas que ibas a perder amigos, relaciones, trabajos. Y menos a los 17. Por eso, cuando vi sangre, no tuve una explicación inmediata. No tenía un nombre para eso. No sabía si era algo pasajero, si era grave o si se iba a quitar solo. Solo sabía una cosa, eso no era normal. Pero una cosa es saber que algo no es normal, y otra muy distinta es entender lo que significa. Y yo no lo entendía. No lo procesé como el inicio de una enfermedad. No pensé, esto va a cambiar mi vida, no pensé, esto puede ser algo crónico, no pensé, este es el comienzo de una guerra. Lo vi como algo extraño, algo que asustaba, algo incómodo, algo que me daba vergüenza contar. Porque hablar de sangre en el baño no es fácil. No es como decir me duele la cabeza. No es como decir me siento mal. Es una cosa que uno no sabe ni cómo explicar. Da vergüenza, da miedo, y también da una confusión rara, porque tú mismo no sabes lo que estás viendo. Pero cuando uno no sabe qué hacer, termina buscando a la persona más cercana. En mi caso, fue mi madre. Se lo dije. Aunque no recuerdo cada palabra exacta. Pero sí recuerdo la sensación, la vergüenza, la preocupación, la confusión. Mi madre tampoco sabía qué era. No había una respuesta clara, no había un plan, no había una explicación inmediata. Lo que había era una madre preocupada, y yo sin entender lo que me estaba pasando en ese momento. Y ahí empezó una de las partes más difíciles de esta historia, sangrar sin entender. Porque esto no fue un solo día. No fue que vi sangre una vez y todo terminó. No fue un susto aislado que desapareció. Pasaron meses. Meses en los que mi cuerpo seguía dando una señal que nadie sabía leer. Al principio yo seguía haciendo mi vida de alguna manera. Seguía en casa, jugaba, cantaba, hacía deportes, seguía en esa etapa de transición, pero ya nada era completamente igual. Cada vez que iba al baño, iba con una preocupación encima, con la duda de si volvería a pasar, con el miedo de mirar y confirmar que la sangre seguía ahí. Y cuando aparecía una y otra vez, y cada vez en mayor cantidad, ya no se sentía como casualidad. Se sentía como algo que se estaba instalando en mi vida y en mi cuerpo. Algo que no se iba, ni se iría jamás. Pero entender que algo no se va, no significa saber qué es. Y ese fue el problema, no sabíamos qué era. En esa época no había la información ni la tecnología que hay ahora. No era como hoy, que uno busca síntomas en internet y encuentra médicos, pacientes, videos, foros, testimonios y explicaciones. En ese momento, para nosotros, colitis ulcerosa no era una palabra familiar. No era algo que se hablara en la casa, no era algo que alguien pudiera identificar rápido, no era una posibilidad que apareciera de inmediato en la mente. Y además había otro contexto.
Yo ya había pasado por un brote muy reciente de dengue, un dengue aparentemente hemorrágico, que quizás posteriormente confundía el diagnóstico de mi colitis ulcerosa. Había estado interno en el hospital por 15 días y mis plaquetas habían bajado mucho, por lo cual se descubrió que era dengue, aunque no se especificó si era hemorrágico o viral, o si bien se estaba tornando de viral a hemorrágico. En esa época el dengue era un miedo real porque tampoco era común, y a decir verdad, casi me muero esa vez, porque recién se empezaba a tratar el dengue como tal, y los tratamientos existentes eran muy costosos, y yo tenía recursos limitados. Por eso el tema del dengue estaba presente en la conversación, en la casa, en la familia, en la forma en que uno trataba de entender cualquier cosa rara que pasara con el cuerpo. Sobre todo la preocupación de una madre con su hijo. Y cuando una familia ya ha vivido algo así, es normal intentar conectar todo con eso. Uno piensa si todavía será el dengue, si será una secuela, si será algo de la sangre, si el cuerpo no se recuperó bien o si será otra cosa. En nuestra mente, mirar hacia el dengue o hacia la sangre parecía más lógico que pensar en el intestino. Porque lo que estaba pasando no venía con un letrero que dijera, esto es colitis ulcerosa. Mi cuerpo estaba avisando, pero nadie sabía traducir ese aviso. Y mientras tanto, la sangre seguía en cada evacuación. Con el tiempo, dichas evacuaciones empezaron a cambiar. Ya no era solamente aquel primer momento extraño. Ya no era solo una señal aislada. El baño empezó a ocupar otro lugar en mi vida. Y eso es algo que mucha gente no entiende hasta que lo vive. El baño deja de ser un lugar común. Deja de ser una parte normal del día. Empieza a convertirse en una preocupación, en una pregunta, en una amenaza silenciosa. Empiezas a pensar antes de ir. Empiezas a mirar después de ir. Empiezas a recordar lo que viste la vez anterior. Y poco a poco, algo tan básico como evacuar empieza a quitarte tranquilidad. Pero en ese momento yo todavía no tenía diagnóstico. No tenía explicación. No tenía tratamiento adecuado. No tenía una palabra que ordenara todo. Solo tenía síntomas, miedo, vergüenza, confusión y una familia tratando de entender algo que tampoco sabía cómo enfrentar. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que ese primer sangrado fue una frontera. Antes de ese día, yo era un muchacho estudioso, deportista, alegre y pensando en una vida normal. Después de ese día, aunque todavía no lo sabía, mi vida ya había empezado a cambiar. No cambió como en una película. No cambió con una escena dramática en un hospital. Cambió de una forma silenciosa. En casa. En el baño. Con una señal que parecía pequeña, pero que terminó abriendo una historia mucho más larga. Una historia de médicos, de pruebas, de dudas, de tratamientos, de recaídas, de hospitales, de cansancio, de miedo. Y de aprender, a la fuerza, que hay enfermedades que muchas veces no se ven por fuera, pero que pueden cambiarte todo por dentro. En ese momento yo no sabía que algún día iba a contar esto. No sabía que más de 20 años después iba a estar intentando ordenar esta historia para que otras personas pudieran entenderla. Tampoco sabía que esa sangre roja clara era el inicio de una guerra interna. Yo solo sabía que algo estaba mal y que nadie tenía una respuesta clara. Por eso este video no es una explicación médica. No es una consulta. No es una promesa de cura. Es el inicio de mi historia. Una historia real viviendo con colitis ulcerosa. Y si algo quiero que se entienda desde este primer video, es esto: a veces una enfermedad no empieza con una palabra complicada. No empieza con un diagnóstico. No empieza con un médico diciéndote lo que tienes. A veces empieza con una señal. Una señal que no entiendes. Una señal que te da vergüenza contar. Una señal que tu familia tampoco sabe interpretar. Una señal que parece aislada, pero que con el tiempo empieza a ocupar cada vez más espacio en tu vida. Eso fue lo que me pasó. Mi intestino me declaró la guerra cuando tenía 17 años, pero en ese momento yo todavía no sabía que era una guerra. Pensaba que estaba viendo sangre. Nada más. Pensaba que quizá se iba a quitar, que quizá era algo pasajero, que quizá no era tan grave. Pero no se quitó hasta el día de hoy.
Y lo que vino después fue todavía más confuso. Porque antes de que alguien entendiera mi intestino, muchos empezaron a mirar mi sangre, el dengue, las plaquetas, los análisis, las visitas con especialistas de la sangre. Y una pregunta que se fue haciendo cada vez más pesada: ¿qué estaba pasando realmente dentro de mi cuerpo en esa época? Ese fue el siguiente capítulo de esta historia. Porque cuando una enfermedad no se entiende desde el principio, uno puede pasar mucho tiempo buscando respuestas en el lugar equivocado. Y yo pasé mucho tiempo sin saber que el problema principal no estaba donde todos pensaban. Esto fue solo el comienzo de mi historia. En el próximo video seguiré contando qué pasó después, las dudas, los análisis, las plaquetas, las visitas médicas y el camino hasta empezar a entender que el problema venía del intestino. Esto es Intestino en Guerra. Una experiencia real.